izquierda, porque si vas a la izquierda, entonces vamos a sortear estas olas que hay ahora mismo. Entonces de repente, no muy convencido, el hombre que era capitán del barco fue también donde los servidores, y llegó un servidor, lo miró fijamente y le dice, yo no sé qué se puede hacer, pero usted es el capitán de este barco. Usted es el capitán de este barco. En ese momento a ese hombre le cayó la ficha porque hubo alguien que le afirmó. Hubo alguien que le dijo, hombre de Dios, tú eres el capitán de este barco. En otras palabras, tú tienes que decidir ahora. Por mucho que tu esposa te haya dado una sugerencia, tus hijos te hayan sugerido, al fin de cuentas, a quien le toca decidir es a ti. Ese hombre corrió al timón, tomó la mejor decisión y esa tripulación se salvó. Iglesia, Dios nos ha capacitado, hombre de Dios, Dios nos ha capacitado con una autoridad para liderar. Es por antonomasia, es por esencia que el hombre tiene que liderar, pero lideramos con el ejemplo y con un ejemplo de amor. Quiero que le diga al que tiene a su lado, tú eres el capitán de ese barco. No sé si lo quedó claro, dígaselo otra vez. Que nadie vuelva a casa dando palos. Pero sí, es que hay una sociedad que quiere desvirtuar la masculinidad. Hay una sociedad que quiere desvirtuar el modelo original del Señor para el varón. Hay una sociedad antagónica que quiere influenciar mal para que tú y yo perdamos ese liderazgo. Pero nosotros hoy, por la palabra, tenemos que recuperar ese liderazgo. Recuerde que el liderazgo se recuperó ¿en quién? Lo perdió Adán, pero vino Cristo Jesús a recuperar ese liderazgo para nosotros. Hermanos, nosotros somos el capitán de ese barco y lideramos con el ejemplo. Con el ejemplo, influenciamos con el ejemplo. La mejor manera de influenciar, ¿qué es, iglesia? Su ejemplo. La mejor manera de afectar de forma buena a otra persona es con su ejemplo. La gente lo está observando. Tu esposa te observa, tus hijos te observan. La gente que vive contigo te observa. Yo actualmente vivo con varias personas en mi casa y noto que tengo más ojos observándome. ¿Y están pendientes a qué? A mi liderazgo. ¿A qué hago? ¿A qué función desarrollo? En mi matrimonio, en mi hogar. Entonces la mejor manera de liderar es con su ejemplo. Iglesia, porque cuando nosotros perdemos eso, perdemos el liderazgo, tenemos entonces que enfrentarnos a desastres. Tenemos que reparar a veces lo irreparable. Tenemos que reconciliar a veces lo irreconciliable. ¿Por qué? Porque no hemos sido un ejemplo. Y allí, cuando perdemos la autoridad y la credibilidad, allí tenemos, en ciertas ocasiones, una esposa que ya no se somete al marido. Allí tenemos unos hijos rebeldes que ya no quieren obedecer a su padre. Allí tenemos personas que ya no quieren aceptar nuestro liderazgo porque no hemos sido ejemplo. Hermanos, de todo corazón, el Señor ha puesto mucha gracia en los varones, pero con la gracia también vino la responsabilidad. Y usted hoy tiene que caerle esa moneda a su vida y entender que usted es el máximo responsable de lo que ocurre en su matrimonio y en su casa. Porque usted tiene en esta tierra una función sacerdotal. ¿Cuántos lo creen? Somos un reino de sacerdotes, dice la Escritura. Y tenemos privilegios porque somos los que lideran. Pero, iglesia, hermanos, no podemos tomar esta responsabilidad a tientas ni en vano, porque es una responsabilidad que te la soltó Dios desde el día en que naciste.
esa responsabilidad se escribió en tu ADN. Eres un hombre y tienes que liderar. ¿Estoy siendo duro? Como dice el pastor Tony. Son medidas preventivas de Dios para no entrar en un caos en el matrimonio y en la familia. Usted tiene que tomar la última palabra, tiene que tomar la última decisión y tiene que saber dónde va a llevar a su matrimonio al final de este 2024. Usted tiene que saber dónde se dirige con sus hijos, hacia dónde los proyecta, hacia dónde proyecta su esposa, hacia dónde proyecta su trabajo, hacia dónde va, en resumidas cuentas. Porque un líder sabe a dónde va. ¿Cuántos lo creen? Amén. Un líder sabe a dónde va. Y voy a tomar el ejemplo de Abraham, porque Abraham sabía a dónde iba. Abraham fue un hombre de altares. Diga conmigo, altares. Fue un ejemplo constante de adoración. Ese hombre era guiado por Dios, levantaba un altar. Cuando levantaba ese altar en su territorio, ese altar lo que hacía es reclamar ese territorio para el Señor. Era un hombre de altares, pero también era un hombre de tiendas. Él montaba su tienda, desmontaba la tienda. Montaba la tienda, desmontaba la tienda, porque él iba donde el Señor se lo decía. Era obediente en discernir las directrices de Dios y las direcciones del Señor. Era ejemplo de adoración, porque era un hombre de altares. Y aquí, hermanos, quiero hacer énfasis en que nosotros como hombres debemos tener la capacidad que tuvo Job con sus hijos y su familia, que era el primero que se levantaba en dar sacrificios por su familia. Usted y yo somos o deberíamos ser los primeros en buscar al Señor. No esperemos que ella lo haga, no esperemos que los hijos lo hagan. Hermano, tienes que hacerlo tú, porque te repito, tú eres el capitán de este barco. Tienes que hacerlo tú. Por eso el ejemplo que nos deja Abraham en todo su peregrinaje por la historia es que era un hombre de altares. Iba a un lugar, desmontaba la tienda, montaba la tienda y allí establecía un altar. Y se conectaba con el Señor. Y estaba ahí atento a la voz de Dios. No perdamos el hecho de que seamos hombres de altares. En cuanto se pierde el altar personal, se van perdiendo muchas cosas. En cuanto pierdes el altar matrimonial, puede tu matrimonio caer en caos. En cuanto pierdes el altar familiar, pueden tus hijos tener un desastre. Es necesario ser un hombre de altares. Diga conmigo, seré un hombre de altares. Ese es el ejemplo que dejó en su historia Abraham. En todos los capítulos de Génesis podemos ver que altar aquí, altar allí, y recogía la tienda, instalaba la tienda. Era un hombre que creía por la fe y por eso le fue contada por justicia. Pero era un hombre de altares, ese hombre. No perdamos esa responsabilidad que tenemos. Nosotros primero, yo primero, sería aquel punta de lanza que me conecte con el Señor. Yo primero, como hombre, seré ese que da el primer paso para ir a la iglesia. Seré el que da el primer paso para consagrarme en las cosas del Señor. No voy a esperar a mi esposa. No voy a esperar a mis hijos. Yo tomaré la iniciativa de levantar un altar para el Señor. Un hombre de altares, un hombre de tiendas. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 18, versículo 1 al 8. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 8, dice la escritura: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.
que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. El texto que hemos leído, iglesia, es un texto bisagra. ¿Qué significa que es un texto bisagra? Un texto que gira o permite un giro. Gira porque toma un episodio anterior y lo gira a un episodio posterior. En la vida de Abraham, este texto en la Biblia es imprescindible porque tiene la visitación especial del Señor. En el Génesis capítulo 18 le visita el Señor de forma especial a Abraham. Y el texto es un texto bisagra, porque lo lleva desde una posición y lo pone en otra posición. ¿Me entiendes? Antes de que ocurriera esta tremenda visita, ¿cuántos quisieran recibir esa visita en su casa? Vamos, tú no le haces unos panes, le haces lo mejor que tienes. Le haces ahí, le atiendes de una manera tremenda, ¿no? Pones ahí haces una elaboración exhaustiva para darle lo mejor a esa visita. Si Dios nos dijera, ¿no? Te voy a visitar mañana. Wow, ¿estaríamos preparados? Amén, hermano César. Amén. Antes de esta gran y preciosa visitación a la vida de Abraham y su familia, en el capítulo 17, el Señor le dijo a Abraham en el primer versículo, anda delante de mí y sé perfecto. Fueron las palabras de Jehová para la vida de Abraham. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En otras versiones dice, sé un ejemplo a seguir. Que te sigan, sé un ejemplo. Eso en el versículo 1 del capítulo 17. En el último versículo del capítulo 17 dice la escritura, que le resumo, que Abraham circuncidó a todos los nacidos de la casa, a todos los extranjeros comprados con dinero, y también se circuncidó él mismo. Eso no está de más en la escritura, iglesia. No solo que circuncidó a los demás, sino que también él mismo, porque le dijo, anda y sé perfecto. Anda y sé un ejemplo. Tú también tienes que circuncidarte. El Señor ya había prometido a Abraham que iba a levantar de él una generación y hacerlo padre de multitudes, pero había que ratificar ese pacto. Y Abraham, con 99 años, todavía no había sido circuncidado. Tremendo, ¿eh? Me enteré de eso hoy. Abraham con 99 años, digo porque esto fue doloroso para él. No es lo mismo circuncidar a un pequeño con 3 años que circuncidar a un hombre de 99 años. Entiéndame. Esto pudo ser muy doloroso para Abraham, ¿no? Pero bueno, 99 años y este hombre no había sido circuncidado. Pero para que se cumpliera toda justicia delante del Señor, y que para que la promesa no solo estuviera pendiendo sobre la vida de Abraham, para que la promesa sea una realidad en la vida de Abraham, había que estar legal con Dios. Diga conmigo, tengo que estar legal con Dios. Es necesario que se cumpla toda justicia, le dijo a Juan el Bautista. Tiene que estar legal con Dios, porque Dios le iba a soltar una gran bendición. Después de tanto tiempo de espera, llegó el día en que Abraham tenía que circuncidarse para que automáticamente la manifestación del Señor trayera la promesa hecha realidad. Tremendo, tremendo. La circuncisión en la Escritura es una señal de consagración. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en Romanos 2,
que ya la circuncisión no es en la carne, que se cortaba un pedazo de prepucio en la carne y se esperaba que eso cicatrizase tal vez en 3, 4 días. Ya no es así la circuncisión. Ahora la circuncisión es en el corazón. Y nosotros extraemos esa lección del Antiguo Testamento, la traemos a nuestro tiempo. La circuncisión ahora, hombre de Dios, es allí dentro, en tu corazón. ¿Quieres ver la visitación especial de Dios en tu vida? Tienes que circuncidarte. Deja que el Señor, Abraham tomó tal vez alguna navaja afilada para empezar a circuncidar a todo el mundo, y él también se circuncidó. ¿De qué nos habla hoy la circuncisión en nuestro tiempo? En que hay cosas en este corazón que Cristo tiene que cortar. Hay cosas dentro de nosotros como hombres que Cristo hoy mismo tiene que tomar la navaja afilada o las tijeras y cortar. Y esa navaja y esas tijeras son las circunstancias. Son las circunstancias que el Señor utiliza para empezar a limpiar tu corazón, para prepararte para su mayor visita en este año 2024. El Señor te va a preparar para su mayor visita. Pero tienes que limpiar el corazón, o mejor dicho, dejar que Cristo limpie ese corazón. Josué, con toda la generación, la segunda generación de hebreos, de Israel, que iba a entrar a Jericó, tuvieron una parada en un lugar llamado Gilgal. Y Josué tuvo que hacerse cuchillos afilados para empezar a circuncidar a todos en Gilgal, antes de que conquistara la tierra prometida. Dios siempre te pone en pausa para prepararte para lo que viene. Siempre hace una pausa para prepararte para lo que viene. Pero tienes que dejar que Cristo circuncide eso en esta noche. No puedes llevártelo a casa. Ese prepucio sobrante tiene que salir. Eso que tienes aquí tiene que irse. ¿Me entiende, iglesia? Es tremendo el paralelismo. Se circuncida Abraham, recibe una manifestación gloriosa, una visita gloriosa del Señor, expresada en una teofanía, que habían 3 varones, 3 visitantes que hemos leído. Habían 2 ángeles y el mismo Señor, una teofanía, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Se circuncida Abraham y recibe una visitación gloriosa del Señor. Josué circuncida a toda esa generación que era incircuncisa, y se le aparece ¿quién? El ángel de Jehová. Miremos el paralelismo. El paralelismo en la Escritura no está en vano. Es para comparar. Y Dios quiere a veces por los paralelismos hacernos ver que Él actúa de esa manera. Primero se circuncida y luego entonces recibo la visita especial del Señor. Entonces nosotros hoy tenemos que emular a Abraham y a Josué. Circuncidarnos para recibir lo que viene del Señor, para recibir lo que viene de Dios. A Josué se le apareció el ángel de Jehová, el general de los ejércitos de Dios. A Abraham se le aparecieron 3 hombres. Uno que era Cristo, la teofanía, y 2 eran ángeles. Pero recibió una visita especial, iglesia. En primer lugar, para llegar a ser un verdadero ejemplo, usted tiene que estar circuncidado. Dije antes que había que ser, tendríamos que ser hombres de altares. Eso fue Abraham, pero también hombres circuncidados en el corazón. Aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no circuncida este corazón y quita eso, toda esa basura, tarde o temprano, le va a explotar a usted mismo dentro, e inexorablemente le va a explotar a su esposa y a sus hijos. Y el ambiente de casa va a ser desagradable. Por eso
tú tienes que dar el primer paso en esta noche. Eres tú que tienes que decir, Señor, yo estoy viendo la cosa en mi casa que se está poniendo mal. Yo estoy viendo a esta mujer que está cambiando. Estoy viendo estos hijos que están siendo muy desobedientes. Yo noto que ya no sé, cuando digo algo en mi casa ya no me hacen caso. Ya no me obedecen. Algo está pasando, Señor. Y Dios te dice, tienes que venir a mi presencia para estar circuncidado, para recibir de mí más. Es necesario, hombre de Dios, que tú hoy te propongas en tu corazón, que saque todo eso de tu corazón en esta noche el Señor. Lo que te impide, porque lo que no saca o lo que no corta el Señor en tu vida, eso mismo será potencialmente tóxico para los demás. Y si no lo utiliza Dios, porque esa basura que hay dentro no la utiliza Dios, ¿quién la va a utilizar? El enemigo. Para que te cargues el matrimonio, para que te cargues tu vida, y empieza el ego, el orgullo, el engorilamiento. Te empiezas a engorilar como un gorila. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque no estás sano. No estás sano. Hermano, es necesario. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, había un ritual de consagración. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo para contemplar la visitación de la gloria del Señor, iglesia, había un ritual de purificación, donde con agua también se lavaban los sacerdotes antes de entrar a la presencia del Señor. ¿Qué habla de eso? De santificarnos, de limpiarnos, de circuncidarnos. Tú eres un sacerdote. Me han mirado con duda algunos. Tú eres un sacerdote, te lo afirmo. Tú eres un sacerdote. Y sé que tú llevas a la presencia de Dios tus pecados y la carga de tu esposa y la carga de tus hijos, porque hay mucha carga en el hombre, y la llevas a la presencia de Dios, pero tienes que estar dispuesto a estar circuncidado delante del Señor. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, Abraham era un hombre de altares, era un hombre que sí se circuncidó para estar en legalidad con el Señor. Y de repente recibió esa preciosa visita. Dice la Escritura en el texto que hemos leído, que el hombre de 99 años estaba en el calor más potente del día. Probablemente a las 12 de la mañana, imagínense, un hombre de 99 años a la puerta de su tienda en un lugar llamado Manre. Wow, quedaríamos nosotros asombrados, ¿no? Ver un anciano allí. Pero él estaba allí. Muchos teólogos y muchos documentaristas de la Biblia dicen que probablemente Abraham estaba adorando en la puerta de su tienda. Probablemente Abraham estaba adorando en la puerta de su tienda cuando se dio cuenta que vino la visita del Señor. ¿Lo ven? Era un hombre de altares. Era un hombre conectado con el Señor. Entonces, estaba adorando, se dio cuenta que venían 3 hombres. En cuanto vio a los 3 hombres, ¿qué hizo Abraham? Corrió. Diga conmigo, corrió. Pero este hombre era increíble, Abraham era increíble, porque podemos ver en el texto que este hombre siempre trabajaba como un equipo. Cuando tuvieron que ir a librar a Lot y tuvieron que hacerle guerra a unos reyes, dice la Escritura que Abraham reunió a los nacidos de su casa y le fue a hacer la guerra y ganó. Trabajaba en equipo. Pero ahora en este texto vemos que trabajaba con su esposa y su criado también, como un equipo. Diga conmigo, mi esposa, mis hijos son mi equipo. ¿Me entiende? Son su equipo. Entonces, cuando Abraham sale corriendo a atender a estos visitantes, luego las atiende, le dice que se esperen un poco, que va a preparar algo. Se fue, le metió prisa ¿a quién? A Sara.
Sí, le metió prisa a la esposa y la puso a hacer, trayendo un poco las medidas actuales, 40, más o menos 40 kilos de masa. ¿Se imagina? ¿Cuánta masa puede contener una tarta? No sé, o un bizcocho. 40 kilos. ¿Qué pretendía, no? Abraham. Quiso darle lo mejor a la visita. Corrió, puso a correr también a Sara. Fue el criado y ¿qué pasó? Le metió, oye, date prisa que vamos a atender a esta gente. Date prisa. Parece ser que intuía algo este hombre, que esa visita era especial. Que al atender a esa visita se iba a activar algo profético en su vida. Él creo que lo entendía. No dice la escritura eso, tal vez eso sea mío, ¿no? Pero creo que lo entendía así. Pero lo que puedo ver es el trabajo en equipo que tenía este hombre. Trabajó con la mujer y con el criado, es decir, con su círculo familiar. Trabajaba. Y eso, iglesia, hermanos, tenemos que tenerlo tú y yo. Porque nuestra compañera de vida no es nuestro enemigo. Nuestra compañera de vida no es una persona inútil, que no sirve para nada y que no escucha sus sugerencias. Nuestra compañera de vida es parte del equipo que Dios nos ha dado para conseguir su propósito eterno. Y si eres ejemplo y te ve correr, y si eres ejemplo y ella te ve correr, ¿qué va a hacer? Va a correr contigo. Si te ve leer la palabra por las mañanas y orar, ¿qué va a hacer? Orar contigo. Si te ve que estás sirviendo en la obra, al final se le va a despertar a ella una pasión por servir al Señor. Esto no es cuestión de palabras. Ser el ejemplo no es cuestión de palabras, es cuestión de hechos y de verdad. Hechos y verdad. Frutos en el carácter del hombre. Eso que nos duele, dice la Escritura en Corintios, el amor es sufrido. Hasta duele, sufrido. El amor te duele. ¿Saben por qué duele? Porque somos los primeros que tenemos que dar el primer paso. Y duele en los conflictos familiares. Duele callarse. ¿Cuántos dicen amén? En los conflictos con los hijos. Duele tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén? En los conflictos, hermanos, duele. Pero eso que duele se va a engendrar en un fruto de amor. Y vas a ser ejemplo. Porque al principio dije, la gente te está observando, pero cuando pierdes autoridad, pierdes credibilidad. Y esa hermosa princesa que es tu compañera, se le empieza a desvanecer la admiración por ese hombre. Empieza a caer por tierra esa admiración de esa mujer. Y los hijos que un día decían que tú eras su superhéroe, al final, ¿qué va a pasar? Se les va a desvanecer la imagen que tienen de ti. ¿Por qué? Porque no fuiste un ejemplo. Yo veo en la vida de Abraham que este hombre fue un ejemplo constante. Y por eso activó a su esposa, activó a su criado, porque tenía la fuerza del ejemplo. Y cuando tenemos la fuerza de un ejemplo, ejercemos influencia en la gente. Esta guerra, mi querido hermano que estás aquí, no se gana con palabras. No se gana con portazos y me largo de casa. No se gana con puñetazos, no se gana con gritos. Esta guerra es espiritual y la autoridad es espiritual. La credibilidad es espiritual. Son cosas que Dios te ha dado para que las guardes y las aprecies. Porque este mundo necesita que vuelva a reactivarse el liderazgo de los hombres. El liderazgo de los hombres. Hemos hablado del ejemplo, hemos hablado de la fuerza del ejemplo, que es la influencia, y cómo Abraham activó a la esposa, activó al criado, y ahí con velocidad se pusieron a atender a esa visita. Y es increíble porque esto es algo que me impresionó en el texto, ¿no? La misma visita del Señor que para Abraham resultó en la bendición del nacimiento de Isaac,
la misma visita para Sodoma y Gomorra resultó en un juicio. La misma presencia que a un hombre le bendice porque quiere consagrarse, la misma presencia a un hombre, si no se consagra, le puede apartar porque no se consagró. Hay un contraste entre Abraham y Lot. Abraham es el tipo del hombre espiritual y Lot, ¿qué tipo es? El tipo del hombre carnal que se deja llevar por los deseos de los ojos. Entonces, hermano, hoy te exhorto a que puedas limpiar este corazón. Si tal vez dentro de ti hay adicciones y todavía luchas con la pornografía, sácala hoy en el nombre de Jesús. Si todavía tus ojos se van como así, y se van y ven muchas mujeres, o haces la comparativa, ¿no? Wow, esta mujer es mejor que mi esposa. Estás pecando. Limpia tus ojos, consagra tus ojos, consagra tus actitudes al Señor. Es tiempo, deja que el Señor se meta dentro del corazón y te lo limpie en esta noche. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo. Cuando tú lo haces, la influencia que tienes en tu esposa será grande. Y cuando tú lo hagas, la influencia que tienes con tus hijos será grande. ¿Por qué? Porque el sacerdote se ha limpiado y ha entrado al lugar santísimo. Y es allí donde coge fuerza. Entonces hablé del ejemplo, hablé de la fuerza del ejemplo, que es la influencia. Y en último lugar voy a hablar de la trascendencia del ejemplo. El ejemplo es algo que trasciende. ¿Cuántos lo creen? Trasciende tanto así que a Abraham le dicen como el padre de la fe. ¡Wow! Tremendo legado dejó por generaciones de generaciones, que inclusive en el tiempo de los fariseos y saduceos y toda esa gente del sistema religioso, se le nombraba Abraham. Algunos fariseos dijeron a Jesús: yo soy hijo de nuestro padre Abraham. El legado que dejó fue trascendente. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme siendo un ejemplo. Le dijo el Señor: anda delante de mí y sé perfecto. Pero también vemos el legado de Abraham en su hijo inmediato, Isaac, el hijo de la promesa. Este hombre, cuando usted lea la historia en Génesis, también se dará cuenta que era un hombre de altares. Era un hombre de tiendas. Era un hombre consagrado a Dios. ¿Por qué? Por la fuerza de un ejemplo. La mejor manera de influenciar es su ejemplo. Es su ejemplo. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para poder mostrar ese ejemplo a las personas. El apóstol Pablo a Timoteo, en una carta de Timoteo, le dice a Timoteo, que está siendo líder de una congregación, le dice: Timoteo, sé ejemplo, tal cual. Sé ejemplo a un líder de mucha gente. Que probablemente Timoteo fue el que dirigió la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo, como un padre a un hijo, le dice: Timoteo, sé ejemplo. Porque es la mejor manera de influenciar. Hermanos, tal vez hoy tengamos que hacer una mirada introspectiva y arrepentirnos. Porque tal vez no hemos obrado bien. Hemos querido ser un ejemplo impositivo hacia la gente. Y el Señor te dice hoy que tus obras tienen que ser hechas con amor. Con amor se gana a la gente. Con amor se gana a la gente. A veces el callar pensarás que me están humillando. Yo no me voy a dejar de esta mujer. ¿Alguien lo ha pensado? Amén. Yo no me voy a dejar de esta mujer, ¿no? Yo soy el hombre de casa. Soy el macho mero mero. Soy el machote. Yo soy el que manda en casa. Palabras al viento, hermanos. Porque realmente la influencia es con el ejemplo. Tal vez tengas que ir a casa luego y estar más callado y hacer cambios. Y esos cambios darán fruto en sus vidas, iglesia. Póngase de pie.
yo quiero invitar que podamos pasar aquí delante para ser ministrados por el Señor. Recuerde que Abraham se circuncidó y recibió la mayor y mejor visita de toda su vida. Contempló la gloria del Señor muy de cerca. El Señor hoy nos llama a despojarnos de todo obstáculo, de todo impedimento que nos permite conectarnos con Él. Tienes que circuncidarte en este día, en tu corazón, en tu interior. Cierra tus ojos allí en tu lugar. Cierra tus ojos y si necesitas arrepentirte delante de Dios, hermano, es el mejor momento. Si necesitas que el Señor limpie tu corazón, tienes que pedírselo en esta noche. Espíritu de Dios, te damos libertad, Señor, en este lugar. Haznos hombres de altares, hombres consagrados, hombres, Señor, que circunciden este corazón, que constantemente se rebela en contra de tu voluntad, que constantemente, Señor, engrandece mi orgullo este corazón. Yo necesito en esta noche despojarme, quitar de mi vida cualquier impedimento, Señor. Señor, si tengo alguna falta de perdón en contra de mi esposa, perdóname. Si tengo alguna falta de perdón en contra de mis propios hijos, yo quiero renunciar hoy en esta noche. Quiero despojarme. Límpiame, Espíritu Santo. Límpiame, Señor, porque hoy tú me dices que sea un ejemplo.